Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Conociendo a nuestros santos. En esta ocasión, continuamos en que Austral, pequeño pueblo situado a unos 800 metros de Fátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel Pedro Marto y de Olimpia de Jesús Marto. También nació allí la mayor de las videntes, Lucía, de la que hablaremos más tarde. Francisco nació el 11 de junio de 1908 y Jacinta nació el 11 de marzo de 1910. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y por lo tanto preferirían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos, cuidando de las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre del 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en el Cova de Iría. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola aspiración: rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Si fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos, extraordinario fue también la manera como ellos quisieron corresponder a la gracia divina. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de su vida un anuncio, más que con sus obras que con sus palabras. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión. Durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno, si no declaraban falsas las apariciones, Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen, infundiendo este valor a su prima y a su hermana. ¿Cuántas veces le amenazaban con la muerte? Ellos respondían: si nos matan, no importa, vamos al cielo. Por su parte, cuando a Jacinta se la llevaban supuestamente para matarla, con espíritu de mártir les indicó a sus compañeros: no se preocupen, no les diré nada, prefiero morir antes que eso. Francisco era de carácter dócil, condescendiente, le gustaba pasar el tiempo ayudando al necesitado. Todos lo reconocían como un muchacho sincero, justo, obediente y diligente. Las palabras del ángel en su tercera aparición, consolad a vuestro Dios, hicieron profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito. Él deseaba consolar a nuestro Señor y a la Virgen, que se le había parecido tan triste. Jacinta y Francisco siguieron su vida normal después de las apariciones. Lucía comenzó a ir a la escuela tal y como la Virgen se lo había pedido, y Jacinta y Francisco iban también para acompañarla. Cuando llegaban al colegio, pasaban primero por la iglesia para saludar al Señor. Mas cuando era tiempo de empezar las clases, Francisco, conociendo que no habría de vivir mucho en la tierra, le decía a Lucía: váyanse ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús escondido. ¿Qué provecho me hará aprender a leer si pronto estaré en el cielo? Dicho esto, Francisco se iba tan cerca como era posible del tabernáculo. Cuando Lucía y Jacinta regresaban por la tarde, encontraban a Francisco en el mismo lugar, en profunda oración y adoración. De los tres niños,
Francisco era el contemplativo y fue tal vez el que más se distinguió por su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. Después de la comunión recibida de manos del ángel, decía: yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era. En su vida se resalta la verdadera y apropiada devoción católica a los ángeles, a los santos y a María Santísima. Él quedó asombrado por la belleza y la bondad del ángel y de la Madre de Dios. Pero él no se quedó ahí. Ello lo llevó a encontrarse con Jesús. Francisco quería ante todo consolar a Dios, tan ofendido por los pecadores de la humanidad. Durante las apariciones era esto lo que impresionó al joven Francisco. Más que nada, Francisco quería ofrecer su vida para aliviar al Señor, quien él había visto tan triste, tan ofendido. Incluso sus ansias de ir al cielo fueron movidas únicamente por el deseo de poder consolar a Dios, con firme propósito de hacer aquello que agradase a Dios. Evitaba cualquier especie de pecado y con 7 años de edad comenzó a aproximarse frecuentemente al sacramento de la penitencia. Una vez Lucía le preguntó: Francisco, ¿qué prefieres más? ¿Consolar al Señor o convertir a los pecadores? Y él respondió: yo prefiero consolar al Señor. ¿No viste qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores, para que ellos no ofendan más al Señor. Y siguió: pronto estaré en el cielo, y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora. En su enfermedad, Francisco confió a su prima: nuestro Señor aún estará triste. Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. En la víspera de su muerte se confesó y comulgó con los más santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes a las 10 de la mañana, murió santamente el Consolador de Jesús. Jacinta era de clara inteligencia, ligera y alegre. Siempre estaba corriendo, saltando o bailando. Vivía apasionada por el ideal de convertir pecadores, a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. Una vez exclamó: qué pena tengo de los pecadores. Si yo pudiera mostrarle el infierno. Si miramos a Jacinta antes de las apariciones de la Virgen, es fácil poder contemplar la transformación que ocurrió en su vida a partir de esta, ¿verdad?, aparición. Transformación que iba en aumento después de cada aparición y que llegó a su punto culminante en la última parte de su vida. Jacinta tenía un gran amor por el baile y vibraba ante el sonido de la música. Le gustaba recoger flores silvestres cuando iba a Loca de Cabezo, las cuales les entregaban a su prima Lucía. Algunas veces tomaba en sus brazos a una pequeña ovejita en imitación del Señor, el buen pastor, que buscaba la oveja perdida. El padre José Galamba de Oliviera Cano, quien era el presidente diocesano de la Comisión para la Causa de Jacinta y Francisco Marto, entrevistó a Sor Lucía sobre el carácter de Jacinta. Él le preguntó: ¿qué sentían las personas cuando estaban en compañía de Jacinta? Sor Lucía contestó: yo solo puedo decirle lo que yo sentía cuando estaba en su compañía,
y puedo describirle cualquier manifestación externa de los sentimientos de otras personas. Lo que yo sentía usualmente es lo que se sentía en la presencia de una persona santa que se comunicaba con Dios en todo momento. Su comportamiento era siempre serio, modesto y amable. Ella parecía manifestar la presencia de Dios en todas sus acciones, como una persona de edad y virtud avanzada y no como una niña. Nunca observé en ella esa excesiva frivolidad o entusiasmo infantil por los juegos y las cosas bonitas común en los niños. Esto es, después de las apariciones. Antes de las apariciones, sin embargo, era la personificación del entusiasmo y del capricho. Sor Lucía también dice que la compañía de su prima se le hacía a veces bastante antipática porque era muy susceptible y caprichosa. La menor contrariedad en el juego era suficiente para enfadarse y ponerse de lado. Para que volviese el juego era necesario dejarle escoger a su gusto y que todos se sometiesen a lo que ella quería. Después de las apariciones, como lo dijo la misma Sor Lucía, todo esto desaparece. Jacinta cambia completamente. Y continúa diciendo Sor Lucía: no puedo decir que otros niños corrían tras de ella como lo hacía conmigo. Quizás porque se debía a que ella no sabía canciones ni historias para enseñarle y para entretenerle. O quizás porque la seriedad de su comportamiento era superior a la de su edad. Muchos coinciden en decir que actuaba como una niña más madura. Si algún niño o adulto decía o hacía algo en su presencia que no estaba totalmente correcto, ella le reprochaba diciéndole que no hicieran eso que ofendía a Dios, quien estaba ya demasiado ofendido. Sor Lucía dijo una vez que pensaba que Jacinta fue la que recibió de Nuestra Señora una mayor abundancia de gracia y un mejor conocimiento de Dios y de su virtud. Murió santamente el 20 de febrero del 1920. Su cuerpo reposa junto con el del Beato Francisco en el crucero de la Basílica en Fátima. Muchos sentían reverencia en su presencia y esto denota la profundidad y el carácter que se desarrolló en ella después de las apariciones. Todo ese capricho y susceptibilidad desapareció. Toda esa energía la volcó en orar y sacrificarse por los pecadores, por su conversión. A la pregunta ¿cómo es que Jacinta, tan pequeña como era, se dejó poseer por ese espíritu de mortificación y penitencia y lo comprendió tan perfectamente? Sor Lucía respondió: pienso que la razón es la siguiente. Primero, que Dios quiso derramar en ella una gracia especial a través del Inmaculado Corazón de María, y segundo fue porque ella vio el infierno y vio la ruina de las almas que caen en él. De todo el mensaje de Fátima, el elemento que más impresionó a Jacinta fue la visión de las consecuencias del pecado en la ofensa a Dios y en los castigos de los condenados del infierno. A través de la gracia que había recibido y con la ayuda de la Virgen, Jacinta, tan ferviente en su amor a Dios y su deseo de las almas, fue consumida por una sed insaciable de salvar a las pobres almas en peligro del infierno. La gloria de Dios, la salvación de las almas, la importancia del Papa y de los sacerdotes, la necesidad y el amor por los sacramentos. Todo esto era el primer orden de su vida. Ella vivió el mensaje de Fátima para la salvación de las almas alrededor del mundo.
demostrando un gran espíritu misionero. Su amor al inmaculado corazón de María, Jacinta tenía una devoción muy profunda que la llevó a estar muy cerca del corazón inmaculado de María. Este amor la dirigía siempre y de una manera profunda al Sagrado Corazón de Jesús. Jacinta asistía a la Santa Misa diariamente y tenía un gran deseo de recibir a Jesús en la Santa Comunión, en reparación por los pobres pecadores. Nada le atraía más que el pasar el tiempo en la presencia real de Jesús Eucarístico. Decía con frecuencia: cuánto amor el estar aquí, es tanto lo que le tengo que decir a Jesús. Jacinta veneraba a la Santísima Virgen con un amor tierno y filial y gozoso, respondiendo constantemente a sus palabras y deseos, honrándola muchas veces por el rezo del Santo Rosario y de las jaculatorias en honor a la Virgen. De las jaculatorias que más le gustaba repetir era: Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. La Santísima Virgen se convirtió en su directora espiritual y bajo su dirección maternal, Jacinta se convirtió en una mística. Como no podía recibir la comunión en reparación había pedido a la Virgen, ella exclamaba: tengo tanta pena de no poder comulgar reparación por los pecadores que se cometen en contra del Inmaculado Corazón de María. Ofrecía lo que le era posible, oraciones y sacrificios. Jacinta, en una carta de la Santísima Virgen en el 25 aniversario de Fátima, el cardenal prelado de Lisboa dijo estas palabras: San Pablo dice que los cristianos son una de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo. Imitando a San Pablo, podemos decir que Jacinta es una carta de la Virgen Santísima para ser leída por las almas. Mucho mejor que las palabras, la vida de Jacinta nos enseña lo que la Virgen vino a hacer a Fátima, lo que ella quiere de nosotros, y verdaderamente estas palabras son muy ciertas. Contemplando la vida de Jacinta, vemos que ella personificó el mensaje de la Virgen. Toda su vida es un perfecto resumen de lo que María Santísima pidió en Fátima y nos sigue pidiendo a cada uno de nosotros. Podríamos decir que la vida de Jacinta es como la llave que nos abre el mensaje del Inmaculado Corazón. Su amor a Jesús crucificado y a la Eucaristía estaba constantemente en una profunda contemplación de Dios, ¿verdad? En un coloquio íntimo con Él. Buscaba el silencio y la soledad. Y de noche se levantaba de la cama para expresarle su amor al Señor con mayor libertad. Ella decía: amo tanto a Dios. En algunos momentos me parece que tengo un fuego en mi corazón, pero no me quema. Contemplaba con amor a Cristo crucificado y lloraba siempre que escuchaba el relato de la pasión de Cristo. Al mismo tiempo, alimentó en su corazón una ardiente devoción por Jesús en la Eucaristía, a quien visitaba con frecuencia y por largo tiempo. En la parroquia, escondiéndose en el púlpito donde nadie la podía ver. Anhelaba recibir el cuerpo de Cristo, pero no se le era permitido por su edad. Su amor por la Eucaristía se manifestaba en su participación en la misa diariamente por la conversión de los pecadores. Después que se enfermó, también cuando instruía
a las enfermeras a arrodillarse frente a Jesús escondido en el tabernáculo en reparación, pidiendo en ocasiones que le movieran la cama cerca del balcón para poder ver el tabernáculo de la capilla del hospital. Sin duda alguna, Jacinta recibió grandes gracias por sus comuniones espirituales. Su amor a la conversión de los pecadores. No se cansaba de buscar nuevas maneras de ofrecer sacrificios por los pecadores. Un día, poco después de la cuarta aparición, mientras que caminaban, Jacinta encontró una cuerda y propuso el ceñir la cuerda a la cintura como sacrificio. Estando de acuerdo, cortaron la cuerda en 3 pedazos y se la ataron a la cintura sobre la carne. Lucía cuenta después que este fue un sacrificio que los hacía sufrir terriblemente, tanto así que Jacinta apenas podría contener las lágrimas. Pero si se le hablaba de quitársela, respondía enseguida que de ninguna manera, pues esto servía para la conversión de muchos pecadores. Al principio llevaban la cuerda de día y de noche, pero en una aparición de la Virgen les dijo: nuestro Señor está muy contento de nuestro sacrificio, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Llevarla solamente durante el día. Ellos obedecieron y con mayor fervor perseveraron en esta dura penitencia, pues sabían que agradaba a Dios y a la Virgen, ¿verdad? Y a la Santísima Virgen María. Francisco y Jacinta llevaron la cuerda hasta en la última enfermedad, durante la cual aparecía manchada en sangre. Especialmente durante su enfermedad le manifestaba a Lucía: sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para reparar al corazón inmaculado de María. Desde la primera aparición, los niños buscaban cómo multiplicar sus mortificaciones. Su amor por el Santo Padre, Jacinta sentía además una gran necesidad de ofrecer sacrificio por el Santo Padre. A ella se le había concedido el ver en una visión los sufrimientos tan duros del sumo pontífice. Ella cuenta: yo lo he visto en una casa muy grande, arrodillado con el rostro entre las manos, y lloraba. Afuera había mucha gente. Algunos tiraban piedras, otros decían imprecaciones y palabrotas. En otra ocasión, mientras que en la cueva del monte rezaban la oración del ángel, Jacinta se levantó precipitadamente y llamó a su prima: mira, ¿no ves muchos caminos, senderos y campos llenos de gente que llora de hambre y no tienen nada para comer? Y el Santo Padre en una iglesia al lado del corazón de María rezando. Desde estos acontecimientos los niños llevaban en sus corazones al Santo Padre y rezaban constantemente por él. Incluso tomaron la costumbre de ofrecer 3 Ave Marías por él después de cada rosario que rezaban. La Virgen María no dejaba de escuchar las fervientes súplicas de estos niños, respondiéndole a menudo de manera visiblemente. Tanto Francisco como Jacinta fueron testigos de hechos extraordinarios. En un pueblo vecino, a una familia le había caído la desgracia del arresto de un hijo por una denuncia que le llevaría a la cárcel si no demostrase su inocencia. Sus padres, afligidísimos, mandaron a Teresa, la hermana mayor de Lucía, para que le suplicara a los niños que le obtuvieran de la Virgen, ¿verdad?, la liberación de su hijo. Lucía, al ir a la escuela, contó a sus primos lo sucedido. Dijo Francisco: vosotras vais a la escuela y yo me quedaré aquí con Jesús para pedirle esta gracia. En la tarde, Francisco le dice a Lucía: puedes decirle a Teresa que haga saber que dentro de pocos días el muchacho estará en casa.
En efecto, el 13 del mes siguiente, el joven se encontraba de nuevo en casa. En otra ocasión había una familia cuyo hijo había desaparecido como pródigo sin que nadie tuviera noticias de él. Su madre le rogó a Jacinta que le recomendara a la Virgen algunos días. El joven regresó a casa, pidió perdón a sus padres y le contó su trágica aventura. Después de haber gastado cuanto había robado, había sido arrestado y metido en la cárcel. Logró evadirse y huyó a unos bosques desconocidos, y poco después se halló completamente perdido. No sabiendo a qué punto dirigirse, llorando se arrodilló y rezó. Vio entonces a Jacinta, que le tomó de la mano y lo condujo hasta un camino, donde le dejó, indicándole que lo siguiese. De esta forma el joven pudo llegar hasta su casa. Cuando después interrogaron a Jacinta si realmente había ido a encontrarse con el joven, repuso que no, pero que si había rogado mucho a la Virgen por él, había rogado mucho. Ciertamente que los prodigios acontecimientos de los que estos niños fueron protagonistas hicieron que todo el mundo se volviera hacia ellos, pero ellos se mantenían sencillos y humildes. Cuanto más buscados eran por la gente, tanto más procuraban ocultarse. Un día que se dirigían tranquilamente hacia una carretera, vieron que se paraba un gran auto delante de ellos con un grupo de señoras y señores elegantemente vestidos. «Mira, vendrán a visitarnos», empezó Francisco. «¿Nos vamos?», pregunta Jacinta. «Imposible sin que lo noten», responde Lucía. «Sigamos andando y veréis cómo no nos conocen». Pero los visitantes los paraban. «¿Sois de Aljustrel?». «Sí, señores», respondió Lucía. «¿Conocéis a los 3 pastores a los cuales se les ha aparecido la Virgen?». «Sí, los conocemos». «¿Sabrías decirnos dónde viven?». «Tomen ustedes ese camino, allí abajo, duerzan hacia la izquierda», le contestó Lucía, escribiéndole su casa. Los visitantes marcharon dándole las gracias y ellos contentos corrieron a esconderse. Ciertamente, Francisco y Jacinta fueron muy dóciles a los preceptos del Señor y a las palabras de la Santísima Virgen María. Regresaron constantemente en el camino de la santidad y en breve tiempo alcanzaron un gran y sólida perfección cristiana. Al saber por la Virgen María que sus vidas iban a ser breves, pasaban los días en ardiente expectativa de entrar en el cielo, y de hecho su espera no se prolongó. El 23 de diciembre del 1918, Francisco y Jacinta cayeron gravemente enfermos por la terrible epidemia de bronconeumonía. Pero a pesar de que se encontraban enfermos, no disminuyeron en nada el fervor en hacer sacrificio. Hacia el final de febrero del 1919, Francisco desmejoró visiblemente y del lecho en que se vio postrado no volvió a levantarse. Sufrió con íntima alegría su enfermedad y sus grandísimos dolores en sacrificio a Dios. Como Lucía le preguntaba si sufría, respondía: «Bastante, pero no me importa. Sufro para consolar a nuestro Señor y en breve iré al cielo». El día 2 de abril su estado era tal que se creyó conveniente llamar al párroco. No había hecho todavía la primera comunión y temía no poder recibir al Señor antes de morir. Habiéndose confesado en la tarde, quiso guardar ayuno hasta recibir la comunión. El siguiente día recibió la comunión con gran lucidez de espíritu y piedad, y apenas hubo salido el sacerdote cuando preguntó a su madre si no podía recibir al Señor nuevamente. Después de esto pidió perdón a todos por cualquier disgusto que le hubiese ocasionado. A Lucía y a Jacinta les añadió:
Yo me voy al paraíso, pero desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que os lleve también pronto allá arriba. Al día siguiente, el 4 de abril, con una sonrisa angelical, sin agonías, sin gemidos, expiró dulcemente. No tenía aún 11 años. Jacinta sufrió mucho por la muerte de su hermano. Poco después de esto, como resultado de la bronconeumonía, se le declaró una pleuresia purulenta, acompañada de otras complicaciones. Un día le declaró a Lucía: la Virgen ha venido a verme y me preguntó si quería seguir convirtiendo pecadores. Respondí que sí, y ella añadió que iré pronto a un hospital y que sufriré mucho, pero que lo padezca todo por la conversión de los pecadores, en reparación de las ofensas cometidas contra su corazón y por el amor de Jesús. Dijo que mamá me acompañará, pero que luego me quedaré sola. Y así fue. Por orden del médico fue llevada al hospital de Villanova, donde fue sometida a un tratamiento por 2 meses. Al regresar a su casa, volvió como había partido, pero con una gran llaga en el pecho que necesitaba ser medicada diariamente. Mas por falta de higiene le sobrevino a la llaga una infección progresiva que le resultó a Jacinta un tormento. Era un martirio continuo que sufría siempre sin quejarse. Intentaba ocultar todos estos sufrimientos a los ojos de su madre para no hacerle padecer más. Y aún le consolaba diciéndole que estaba muy bien. Durante su enfermedad confió a su prima: sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar el corazón inmaculado de María. En enero del 1920, un doctor especialista le insiste a la mamá de Jacinta a que la llevase al hospital de Lisboa para atenderla. Esta partida fue desgarradora para Jacinta, sobre todo el tener que separarse de Lucía. Al despedirse de Lucía le hace estas recomendaciones: ya falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón que Dios la confió a ella. Si yo pudiese meter en el corazón toda la gente la luz que tengo aquí dentro en el pecho que me está abrazando y me hace gustar tanto del corazón de Jesús y del corazón de María. Su mamá pudo acompañarla al hospital, pero después de varios días tuvo ella que regresar a su casa y Jacinta se quedó sola. Fue admitida en el hospital y el 10 de febrero tuvo lugar la operación. Le quitaron 2 costillas del lado izquierdo, donde quedó una llaga ancha como una mano. Los dolores eran espantosos, sobre todo en el momento de la cura, pero la paciencia de Jacinta fue la de un mártir. Sus únicas palabras eran para llamar a la Virgen y para ofrecer sus dolores por la conversión de los pecadores. 3 días antes de morir, le dice a la enfermera: la Santísima Virgen se me ha aparecido, asegurándome que pronto vendría a buscarme. Y desde aquel momento me ha quitado los dolores. El 20 de febrero de 1920, hacia las 6 de la tarde, ella declaró que se encontraba mal y pidió los últimos sacramentos. Esa noche hizo su última confesión y rogó que le llevaran pronto el viático, porque moriría muy pronto. El sacerdote no vio la urgencia y prometió llevarla al día siguiente, pero poco después murió.
tenía 10 años. Antes de morir, Nuestra Señora se dignó aparecerse varias veces. He aquí lo que ha dictado a su madrina sobre los pecadores. Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, haría todo por cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte ni hacen penitencia. Sobre las guerras. Las guerras son consecuencias del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencia para que se detengan las guerras. Sobre las virtudes cristianas. No debemos andar rodeados de lujos, ser amigos del silencio, no hablar mal de nadie y huir de quien habla mal. Tener mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y el sacrificio agradan mucho al Señor. Tanto Jacinta como Francisco fueron trasladados al santuario de Fátima. Los milagros que fueron parte de sus vidas también lo fueron de su muerte. Cuando abrieron el sepulcro de Francisco, encontraron que el rosario que le habían colocado sobre su pecho estaba enredado entre los dedos de su mano. Y a Jacinta, cuando 15 años después de su muerte la iban a trasladar hacia el santuario, encontraron que su cuerpo estaba incorrupto. El 18 de abril de 1989, el Santo Padre Juan Pablo II declaró a Francisco y a Jacinta venerables. El 13 de mayo del 2000, el Santo Padre Juan Pablo II los declaró beatos en su visita a Fátima, siendo los primeros niños no mártires en ser beatificados. El lema de la beatificación: contemplar como Francisco y amar como Jacinta.